Hola, soy Betsabe Salgado del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Soy nutrióloga, especialista en nutrición clínico-pediátrica. Hoy vamos a hablar de hábitos de alimentación. Los hábitos en general son modos especiales de proceder o conducirse de una forma adquirida por repetición de actos iguales o semejantes originados por tendencias instintivas. En este caso vamos a hablar de alimentación. Empecemos por el principio. El ser humano tiene hábitos de alimentación para fortalecerse, para crecer, para desarrollarse, para tener una conducta más fácil de llevar día con día. En la biología se han acuñado dos términos que están formándose todavía, que es cronobiología. Significa que el cuerpo, la célula, tiene un tiempo, un momento, un espacio y todo es parecido a un reloj porque se generan hormonas o porque se prenden y apagan sensores en nuestro cuerpo, por decirlo así. En obesidad existe el término que se llama cronodisrupción, que significa que eso se corta o se anula con el tiempo. Por eso debemos de tener hábitos de alimentación para tener tiempos, espacios y momentos y vamos a irlos desarrollando en esta plática. En 2013 hicimos una revisión de por qué los adolescentes no tenían adherencia al tratamiento. Lo que encontramos es que no tienen buenos hábitos de alimentación y que cada que se buscaba obtener una herramienta de información, encontrábamos que ellos omitían información o tenían ciertos mitos o tendencias que hacían que no cumplieran con sus objetivos. En esta gráfica podemos ver que los pacientes usamos una herramienta que se llama recordatorio de 72 horas para obtener información de 2 días habituales y un día no habitual de su alimentación. Lo que obtuvimos fue que los pacientes con mayor obesidad comían muy poco, no tenían horarios de alimentación, no sabíamos qué estaba pasando en ese momento y la literatura tampoco nos podía explicar. Lo que encontramos fue que probablemente ellos omitieran información o ni siquiera recordaran qué era lo que había, pero no había adherencia al tratamiento y por lo tanto no teníamos éxito en el tratamiento. El Instituto Nacional de Salud Pública dicta 10 hábitos de alimentación que podemos utilizar. Son tomar el tiempo, disfrutar los alimentos, compartir, incluir los grupos de alimentos, reducir la ingesta de gran cantidad de sal o embutidos, medirte en las porciones, incluir verduras y frutas, alimentos integrales o crudos. Son pequeñas cosas que poco a poco se pueden ir haciendo para ir mejorando nuestra conducta alimentaria. También el Colegio de Medicina dicta sus pautas de alimentación, donde prácticamente aquí sí habla de tiempos, desayunar, comer, tener horarios, limitar el consumo de ciertos alimentos para mejorar nuestros hábitos de alimentación y así poder mejorar nuestra calidad de vida, que al final del día este es el objetivo. El desayuno es una parte muy importante en estos tiempos y de hábitos de alimentación. El desayuno lo que hace es facilitar la energía del día. Si nosotros no desayunamos, está descrito que no se activan ciertas hormonas o ciertas sustancias que hacen que nuestro metabolismo se active y así facilitar la pérdida de peso y la mejora de nuestros compartimentos corporales. Este es el término del que les hablé al principio. Está siendo acuñado en Harvard y en España y lo que habla es de qué hormonas, qué tiempos, qué espacios se ven en cada uno de los momentos de la vida y en cada uno de los momentos que tendríamos que estar comiendo y alimentándonos. En México, este es un artículo que fue publicado en 1991, donde se ve que los adolescentes no desayunan. Entonces, bueno, son diferentes tiempos y momentos, pero en general no desayunan en un 40, en promedio en un 38%. Al parecer las niñas son las que menos desayunan. Lo que este artículo describe es que son tendencias
de omisión de los adolescentes, donde la vida es mucho más fácil para ellos correr y hacer sus prioridades, que son la escuela o jugar o sus amigos o su vida social. Lo que es la alimentación no es parte tan importante en un adolescente, se puede decir, con conductas saludables, porque también está la tendencia del otro lado, pero en este caso el desayuno y la cena no son prioridad en su vida y pueden llegar a ser menos de 3 comidas al día en aproximadamente casi un 70%. En el hospital, esta es una serie de pacientes donde vimos que estos son pacientes posoperados de cirugía bariátrica, y lo que hicimos fue ver cómo venían siendo alimentados y al final, después de un año, qué hábitos de alimentación cambiaron, que eso era lo que más nos llamaba la atención, porque a los 6 años rebotan el peso del posquirúrgico. Y lo que encontramos de hábitos de alimentación en esto de los tiempos de comida es que, si bien sí tienen horarios de alimentación, siguen teniendo conductas alimentarias poco saludables. Poco a poco se va a ir describiendo en la plática. Aquí, por ejemplo, son 7 pacientes donde podemos ver que tienen una familia un poco normal, o normal por decirlo así, pero aquí el punto es que tratan de complacer a todos el menú, pero siempre va a haber la persona que cocina. La persona que cocina al final del día es la que decide cuál es la alimentación del día, a pesar de que se trata de complacer a todos. También la persona que compra los alimentos trata de complacer a todos, pero al final es una persona la que hace el plan de alimentación. Siguen poniendo tortillas y al parecer toman agua simple o de frutas, y teóricamente no toman refresco. Tratan también de servirse, si ven la parte azul es lo que sí hacen y la parte guinda es lo que no hacen, y abajo es como la naranjita lo que no hacen y el azul lo que sí hacen. Entonces, ¿qué es lo que sí hacen los pacientes? Es que sirven porciones adecuadas y dejan de comer cuando se sienten satisfechos. Esto teóricamente es un hábito saludable de alimentación y no encontramos, hasta este momento no encontramos por qué siguen subiendo de peso. Lo que tratan de ya no hacer es repetir porciones, que eso es saludable, y de llenar los platos, porque hay platos de diferentes tamaños. Lo que hacen que es saludable es que platican, y lo que hacen que no es tan saludable es que arreglan problemas o conflictos. Teóricamente aquí ya todos desayunan y cenan, que eso es un hábito saludable de alimentación, y solo 2 pacientes comen entre comidas, que sí es saludable. En cuanto al tiempo de alimentación, la mayoría, al menos 3 comen en 30 minutos y 3 tardan más de 30 minutos. Los que tardan más de 30 minutos podrían llegar a tener un poco de problemas porque siguen comiendo aunque sea porciones chiquitas. ¿Con quién comparte la alimentación? Es muy importante. Se ha encontrado, y de hecho hay estudios antropológicos que encuentran que el mexicano tiende a compartir alimentos, pero con quien los comparte es a veces quien los mete en problemas. Yo le llamo el boicoteador, pero significa que son las personas que los guían o los apoyan en esta parte de comer saludable, y aquí al menos 4 de 7 comen con su mamá, siguen comiendo con su papá, y teóricamente nadie come con los abuelos. Para esta etapa de su vida la mayoría ya son adultos jóvenes adultos jóvenes. La mayoría come en su casa en ciertos momentos, pero sí hay quienes comen en la escuela y en la casa, que es la mayoría, como así son los adolescentes. Para esto de la organización de los tiempos y momentos de la alimentación, ya sabemos cuáles son los pequeños problemas, que es que los papás trabajan y quién va a hacer la alimentación, a pesar de que ellos nos dicen que los padres son los que preparan los alimentos. La mayoría ingiere comida rápida,
comida fácil de hacer, no llevan lunch a la escuela y la mayoría lo compra en la cafetería o tienda escolar o a la salida de las escuelas. Cuando ya empiezan a trabajar, que es el caso de nuestros pacientes, deben de tener un tiempo para planear de alimentos que todavía no existe, tiempo para preparar los alimentos, que es muy limitado, y para comer en familia, que a pesar que nos dicen ellos que sí comen en familia, no todos lo hacen completamente ni todo el mes en un tiempo determinado. Entonces necesitan tener un sistema de organización para poder determinar que la alimentación es saludable. Ahora, este es un cuadro que salió en la encuesta nacional de nutrición ya en el 2018 y aquí están descritos grupos de alimentos de cómo fue levantada la encuesta. Podemos observar que se dividen en dos grandes grupos que son alimentos saludables y sus preparaciones y alimentos no saludables. Entonces el huevo puede estar tanto arriba como abajo, depende de cómo se prepare, igual cualquier otro tipo de alimento. En el hospital nosotros no tratamos de meterlos a un régimen de alimentación estricto, al menos en los pacientes con obesidad mórbida. Entonces ponemos metas que son mucho más fáciles, que incluyen hábitos de alimentación. Entonces ponemos horarios que deben ser no menos de 3 horas entre un tiempo de comida y otro y no más de 4 horas. Eso lo describen un poco en cronodisrupción porque hablan de las hormonas que se van activando y de las hormonas que se van desactivando durante el día. La ingesta de agua porque habla de la hidratación y de cómo los alimentos van siendo digeridos y absorbidos. Limitar la ingesta de grasas saturadas porque es la mayoría de los alimentos que teóricamente consumían antes, igual que el azúcar. El manejo de porciones que teóricamente han manejado mucho mejor y la ingesta de verduras que vamos a ver un poco más adelante. Platicamos mucho sobre el plato del bien comer. Nuestra conducta es mucho de educación, mucho de guiar, mucho de acompañar. Entonces nosotros tenemos diferentes pláticas durante el año de cómo es que estos instrumentos se van a ir utilizando. En México está descrito que estos son los alimentos que más se consumen. En general, la diferencia que hay es en leguminosas, que son alimentos ricos en fibra. También hay que tener cuidado porque luego piensan que comer leguminosa también es saludable comerlas en forma refrita que tienen más grasas, pero eso no lo describe la encuesta. En general todos toman leche, todos comen verdura, todos hacen una vida teóricamente muy saludable. Pero se ve un poco, llama un poco la atención que menos del 50% de la población consume verduras y frutas. En la valoración de alimentos, tanto de esta encuesta como la que nosotros usamos para levantar el diario de alimentos o la forma de alimentación, hay dos técnicas. Uno es de 24 horas. Nosotros usamos imágenes prediseñadas para que los pacientes vayan identificando, porque se ha visto que la memoria de los adolescentes dura 14 horas. Entonces probablemente no se acuerden perfectamente qué están comiendo. Y en el artículo que hago referencia en la parte de abajo de la presentación, este artículo habla de una preparatoria donde les dan alimentos por un mes y ellos describen qué alimentos, los investigadores describen qué alimentos fueron ofreciendo y los adolescentes describen por medio de una aplicación qué alimentos fueron recibiendo. Resulta ser que tienen una correlación alta al menos de 14 horas. Después de 14 horas ya no se acuerdan y principalmente detalles pequeños como mermeladas, jaleas o crema de cacahuate no recuerdan haberlas recibido o las intercambian con facilidad cuando no es la que exactamente recibieron en el momento. Entonces los autores concluyen que los adolescentes tienen memoria de menos de 14 horas porque tienen otras actividades. El diario de alimentos lo único que nos sirve es para saber si los pacientes, o en este caso nuestros pacientes, están adhiriéndose al tratamiento. No hay una correlación significativa entre lo que escriben y lo que comen. Entonces, en general, este es como lo que aplica en la encuesta que ya hemos hablado un poquito, que es
Para hablar de calidad de la alimentación, pues sí, el 60% habla de dulces, botanas y postres y el 80% de bebidas azucaradas, lácteas, no lácteas y lácteas del 40%. Ok. ¿Por qué los adolescentes, o en este caso los pacientes que padecen obesidad, se van dirigidos por esos alimentos? No se sabe exactamente. Se busca una correlación con la grelina y la leptina para saber qué alimentos están ingiriendo. Lo que sí se sabe es que los hábitos de alimentación o los tiempos que se diseñan para la alimentación hacen que estos alimentos sean más fáciles de comer, porque en la antigüedad así era. Por ejemplo, ahora se piensa que la pizza es un alimento no saludable, pero en Europa en la antigüedad era un alimento fácil de hacer, que podía ser balanceado. Igual en la comida mexicana, pues la tortilla o el maíz es muy fácil de hacer, pero le agregan ingredientes que no son tan saludables, igual que la hamburguesa puede ser muy saludable, pero hay formas de prepararlo y de añadirlo. Era un poco más o menos lo que estábamos hablando. Entonces, lo que sí se ha visto es que la proteína o las cantidades de proteína deben ser altas y de forma saludable, bajas en grasa y siempre acompañarlos de cantidades de agua. Lo que se habla mucho es que estas personas deben de tener actividad física para mejorar su masa muscular, tomar agua y así van a bajar su ansiedad, que no se sabe si es ansiedad o es esta parte intuitiva de buscar alimentos. Se ha descrito 4 compartimentos de la grasa corporal y entonces la resistencia a la leptina se ve en uno de ellos. Se habla que la resistencia a la leptina tiene que ver con la cantidad de carbohidratos o de alimentos que se ingieren y que ésta bloquea la percepción de los alimentos. También está descrita la grelina, pero está más estudiada la leptina. Otro de los procesos que nos encontramos es la resistencia a la insulina, y ahí es donde empiezan las teorías de la ingesta de los carbohidratos, pero no se sabe más. Ok, este es un artículo donde hablan en Estados Unidos, si no mal recuerdo. No es cierto, es México también. En México, porque está escrito por Juan Rivera, donde hablan del porcentaje de recomendación versus el porcentaje de ingesta. Entonces, si bien hablábamos del porcentaje de ingesta versus el porcentaje de recomendación, hablamos de que del 7 al 16% hay ingesta de verduras y frutas y del 1 al 4% hay ingesta de leguminosas. Y no se hable de todo lo demás. O sea, las personas que no exceden la ingesta de azúcar va del 10 al 22%. Entonces no estamos teniendo una adherencia o una adecuada alimentación. ¿Qué es lo que pasa en nuestros pacientes en el hospital? Que teóricamente hacen una cosa, pero dicen otra cosa. Entonces tenemos una herramienta donde podemos ver ingesta sobre compra. Y ellos lo que te dicen es que sí compran verduras y frutas en una frecuencia aceptable, que son de 4 a 5 veces por semana, pero teóricamente la comen más veces por semana. Entonces, lo único que podemos concluir de esta gráfica es que ellos te dicen una cosa, pero hacen otra. Para esto, el tiempo de respuesta de una encuesta a otra pasan como 5 a 6 minutos, que a lo mejor en ellos ya no se acuerdan mucho que contestaron porque la encuesta es muy, muy grande. En cuanto a alimentos específicos, pasa más o menos lo mismo. O sea, te dicen que compran ciertos alimentos, pero al final del día no se sabe si exactamente los consumen de una misma forma. En esta gráfica, arriba te hablan de que, en la gráfica de la izquierda te hablan de que compran 3 a 4 veces por semana algunas verduras y que las comen, ¿no? Pero en la gráfica de la derecha te dicen que a veces ni las comen. O sea, no comen naranja, no comen manzana, no comen ciertas frutas y tampoco comen verduras, que son las más frecuentes para la temporada que nosotros hicimos la encuesta. Entonces, por eso no existe una correlación entre lo que dicen que compran y lo que dicen que consumen.
Estos son de cereales y es prácticamente lo mismo, por ejemplo, en cuanto, porque ellos quieren dar de cierta forma una apariencia, es nuestra percepción, una apariencia de que están haciendo las cosas bien. Nunca consumen bolillos, pero los comen 3 o 4 veces a la semana. Nunca consumen tortillas, pero las comen de cierta forma. No compran pan dulce, pero lo comen de cierta forma. Compran frijoles, lentejas, pero nunca lo consumen. Entonces no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Necesitamos ampliar nuestra población, pero hasta el momento esos son los 7 pacientes que tenemos. Esto es igual en los productos de origen animal. Entonces los que se supone, los que ellos consideran más saludables como el pollo, lo compran con mayor frecuencia y al momento del consumo es mucho menor su frecuencia de consumo. Igual leches descremadas. En cuanto a formas de preparación, es exactamente lo mismo que tenemos aquí a la derecha. Te dicen que prácticamente solo un paciente lo compra o lo ingiere una vez por semana, pero al final del día la mayoría lo come 3 o 4 veces por semana. Teóricamente nadie come fritos, capeados y empanizados. Y en la gráfica de la izquierda, igual, nunca compran antojitos, nunca compran chicharrón, pero teóricamente no, es al revés. Nunca sí compran chicharrón, longaniza, pero no lo consumen, igual que antojitos. En cuanto a bebidas azucaradas, principalmente el refresco, te hablan de una frecuencia que sí está distribuido, prácticamente lo que te dicen es que nunca lo consumen al menos 4 pacientes, pero sí lo llegan a tomar algunos otros 3 pacientes que yo creo que son como más sinceros, porque teóricamente nadie los compra. No tenemos una encuesta como tal de dulces o chocolates, sí de alimentos grasosos, pero ellos refieren no hacerlo. Esta es una tabla donde aproximadamente podemos ver cuál es la pérdida de peso con estos hábitos de alimentación que, si bien no son perfectos o ideales, han tenido una pérdida de peso impresionante. Entonces, lo que podríamos concluir es que de tener un 73% del porcentaje de IMC del exceso, bajan a un 40%, pierden la mitad del exceso de peso y habla de una diferencia significativa. Los laboratorios, los que más significativos son los triglicéridos, la glucosa y el índice cintura-talla, que te hablan de tiempos de alimentación, de azúcares y de la forma de la alimentación. Sí comen alimentos con proteína porque la albúmina sigue en un nivel normal y está descrito que puede llegar a ser deficiente en pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente. ¿Qué es lo que falta valorar en nuestra población? Es esta parte de la convivencia y la forma en la que se alimentan, a lo mejor y conductas adictivas, que sí está valorado, pero en nuestra población como tal no lo tenemos tan valorado. ¿Por qué? Les presento bueno, falta valorar lo que es velocidad de crecimiento neonatal en estos pacientes. No tenemos una gráfica. Se ha preguntado intencionadamente, pero todos los papás refieren que han nacido con buen peso al nacer y en algún momento de la vida subieron de peso, pero no ha sido valorado la causa. Otra de las cosas en nuestros pacientes, las prácticas parentales de alimentación, pero sí se ha visto mucha violencia, que creo que van a hablar como de estas prácticas en otras pláticas. Los abuelos, algo que encontramos es que si bien estos 7 pacientes no describen haber o comer con los abuelos, sí está descrito que la abuela materna es como un factor predisponente para la obesidad. Y no hemos valorado lo urbano contra lo rural en cuanto a la disponibilidad de los alimentos altos en grasa, ya que nuestros pacientes son en su totalidad de ambiente urbano, pero marginado.
Sí hemos visto, no ha sido valorado, pero sí lo hemos visto, la ruptura en el aprendizaje culinario. O sea, le tienen miedo a los alimentos tradicionales porque son teóricamente más obesigénicos, como un taco o un pozole o no sé, chicharrón con algún alimento, pero sí se ha visto que comen alimentos de ingesta rápida, como papas, pizza o dulces, en su mayoría comen muchísimo azúcar. Y esta es la parte donde hablan de la sustentabilidad alimentaria, que tanto es criticable que si ellos tienen en algún momento una mala organización en su vida, lleguen a comer bebidas azucaradas, que es mucho más fácil y más económico encontrarlos, alimentos fritos, que es mucho más fácil y fácil acceso, y en algún momento se les ha llegado a preguntar qué es más fácil encontrar para ellos, si papas, galletas o un cóctel de frutas, por decir algo. Y de hecho es más saludable en el aspecto de inocuidad comer algunas papas y galletas que una ensalada en la calle. En esta parte de los hábitos de alimentación también cuenta mucho la selección de alimentos. Y es esta parte donde quien te enseña a comer, te enseña a comer con cierta emoción. Hemos tenido la experiencia de que depende la emoción que se correlaciona con el alimento, es lo que van a escoger en cuanto a si te vas por azúcar o por salado. Nuestra experiencia es que los pacientes que padecen obesidad mórbida se van muchísimo más por lo dulce, porque en el posquirúrgico pueden llegar, los que han tenido mayor éxito es que tienen ciertos hábitos que no tienen que ver con el azúcar. En cambio, los que tienen mala adherencia o rebotan en el tratamiento siempre se dirigen más hacia el azúcar. Algo que es muy, muy importante es la orientación alimentaria y manejar hábitos de alimentación. Él es un paciente, está descrito en este reporte periodístico, donde la mamá no entendía el plan de alimentación, la mamá nunca le facilitó el plan de alimentación. Entonces ella siempre nos dijo, a mí dame tips, dame formas, dime qué tengo que hacer, dime cómo hago para que mi hijo, que él es el hijo, pueda facilitarse la vida. Y de tener una obesidad extrema de un IMC de 40 a los 10 años, si bien no tiene una obesidad o ya no ha resuelto su proceso de pérdida de peso completamente y llegar a un peso saludable, él es un paciente de cierta forma sano, por decirlo así, porque sigue en obesidad, pero ya no tiene las complicaciones de salud que llegó a tener cuando tenía 8 o 10 años. Él es uno de nuestros, ahorita les voy a presentar 3 casos. Él es el primer paciente que fue operado en el hospital. Sus hábitos de alimentación previos a la cirugía era que no tenía cocina en su casa, todo lo compraban en una cocina económica, y al momento de dar el plan de alimentación siempre fue yo como una porción de cada alimento. Pensábamos que tenían una cocinera o algo así, y todo fue saliendo en las pláticas a lo largo de las consultas durante un año, y la persona que hacía la comida nunca le hizo un plan de alimentación a él. Entonces lo que se hizo fue, la sugerencia fue que tenía que haber un espacio para la cocina en su casa, que ellos tenían que empezar a planear su alimentación, pero ellos no tenían tiempo ni espacio porque la mamá tenía un negocio que absorbía casi todo el tiempo de su vida. Después de la cirugía, la foto que está a la derecha es un año después de la cirugía. Él hace su alimentación, él planea su alimentación. Lo que hizo fue dejar los azúcares. Él tomaba una bebida que se llama Arizona, que tiene más o menos 1000 calorías por bote. Eso ya lo dejó los azúcares, y si él tiene la necesidad de comprar un alimento, que le encantan las tortas grandes, lo que hace es partirla en 4 y la divide en sus 4 tiempos de alimentación. No es una dieta ideal o maravillosa, pero él ha hecho cambios y ha mantenido su peso hasta el momento. Si bien la foto no es nuevecita, el peso no ha regresado a ser lo que era antes con el tiempo. Ella es otra paciente que sus hábitos de alimentación descritos por ella eran comidas compradas en el supermercado.
Entonces siempre había nuggets, jugos, café. El café sigue siendo parte de su alimentación, principalmente si antes era con crema, ahora es con leche descremada, que eso es como una parte importante en ella. Ella era muy retadora, nunca aceptaba el plan de alimentación, siempre lo negó. En su proceso posquirúrgico inmediato comió chicharrón y tuvo una complicación. Entonces, al momento una vez tuve la oportunidad de comer con ella y ella no tiene una conducta de tranquilidad o paz al momento de alimentación. Tiene mucha ansiedad, sigue pensando en cosas de fácil acceso, pero lo que hemos estado trabajando mucho a pesar del tiempo es el azúcar. Estudió nutrición y ahora es parte de nuestras alumnas consentidas porque viene constantemente como a capacitarse o busca una rotación. Lo más interesante y triste en este momento es que ella sube 5 kilos y nos viene a buscar para rotar con nosotros. Y aquí lo que hacemos es que pues está ocupada todo el día, deja de comer azúcar porque siempre está con alguien y baja los 5 kilos. Entonces es un periodo complicado porque su familia es una familia disfuncional, pero al final del día ella busca procesos compensatorios donde con pequeños cambios ha logrado bajar aproximadamente 40 kilos. Él es un paciente que consideraban Prader-Willi porque tenía un retraso en el desarrollo psicomotor. Terminó siendo diagnosticado como déficit de atención maltratado en su momento. Con él debemos de tener reglas muy, muy claras. Le fue muy bien. Era un paciente que no tenía como límites sociales. Era muy retador. Él le llegó a contestar al cirujano, que es el que está en las fotos. Y el cirujano lo que nos pidió es o lo educan o no lo opero. Y pues lo operó. Entonces quiere decir que pasó los retos, los filtros, nos volvimos mucho más metódicos con él y lo superó. Él ya regresó a su peso actual porque tiene una abuela muy dominante. Entonces la abuela es la que le dice qué comer por esta parte de sus límites de conducta. Le dice qué comer, dónde comer, todo. Tiene compulsión por la fruta, que si bien lo podríamos considerar como algo saludable, en él no es como tan buena estrategia en su vida. La abuela lo considera saludable, entonces le permite seguir comiendo. Se puede llegar a comer un kilo de fruta en un tiempo de 20 minutos y prácticamente todo lo cocinan con mantequilla y él no tiene injerencia en la cocina. Pues esa es la parte que yo puedo compartirles de hábitos de alimentación. Nos falta mucho por saber. Teóricamente lo que tenemos que estar buscando ni siquiera es una ingesta calórica específica, sino cambios conductuales y cambios en el estilo de vida que sean a largo plazo. Hay un reporte de una serie de pacientes, que es un multicéntrico en Estados Unidos, donde reportan 60 pacientes con rebotes en los pesos, pero no reportan sus hábitos de alimentación. Entonces eso es un reto que debemos de buscar y de tener para saber qué es lo que pasa y qué es lo que están haciendo con su alimentación cotidiana después de la pérdida de peso. Gracias.